la responsabilidad tan grande que hay en los hombres como líderes. Si no me duele, yo hubiera podido perpetuar eso mucho más tiempo. Pero hay gente que le duele y se queda. Por conformismo. ¿Cómo afrontas una separación? Yo pienso que el duelo yo lo viví muchísimo antes de irme. Tienes que hacer un plan en secreto y eso fue lo que yo hice. ¡Wow! No vi venir eso. La vida te va mostrando de qué careces y te permite como tropezarte y hasta caerte para revelarte un propósito. Eso es un indicador de que no estoy donde necesito estar. Y si tú ya has hecho A, B, C, D, es momento de buscar otro camino. Ve, busca un abogado y divórciate. Marido y mujer sentados en el mueble viendo esta conversación y mirándose a los ojos como que, uy, ¿será? Ya las cosas son como son. Pues si no te incomoda vivir como estás viviendo, sigue viviendo igual. No puedo perder más tiempo, yo tengo que salir de aquí. Yo no sé cuánto tiempo de vida me quede. Pero hay gente que no consigue salida. Cuando tú no encuentras salida, tienes que empezar a tocar puertas. Eso no es ser un carácter fuerte, eso es ser dominado por una emoción. Y ahí hay que sanar también. Más de uno brincó. A mí me detiene el dinero. Pues precisamente ahí está la respuesta. ¿Y cómo transformamos nuestra relación con el dinero, Liliana? Hay un proceso de coaching que se llama coaching de raíz. En Estados Unidos, una demanda, un accidente o una enfermedad pueden poner en riesgo lo mucho o lo poco que has construido en este país. En Respaldo Patrimonial te conectamos con expertos licenciados que pueden ayudarte a proteger tu patrimonio, tu familia y tu empresa. Infórmate hoy en respaldopatrimonial.com. Hoy vamos a hablar de algo que todos vivimos, aunque no siempre lo decimos. ¿Cómo dejamos que ciertas conductas se vuelvan normales? ¿Cómo repetimos patrones sin darnos cuenta? Y cómo eso termina afectando nuestras decisiones, nuestras relaciones y hasta nuestra paz mental, que últimamente, oh por Dios, en el mundo en el que vivimos. Mi invitada de hoy es Liliana. Liliana es una profesional que lleva años estudiando el comportamiento humano, gestión emocional y modificación personal desde un enfoque práctico y aterrizado. Su trabajo se centra en ayudar a personas a identificar qué cosas se están haciendo en automático, qué reacciones no son realmente suyas y cómo recuperar el control cuando se sienten que están respondiendo más por impulso que con intención. Cómo saber cuando estás actuando desde el ego y no desde la razón. Cómo bajar la ansiedad cuando te está acelerando el mundo y te está empujando y te están acelerando la cabeza. Cómo dejar de repetir patrones que ya no te sirven y cómo empezar a tomar decisiones más conscientes en el día a día. La idea es que salgas de esta conversación con herramientas muy simples, aplicables y sobre todo reales. Liliana, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Luis. Me siento muy orgullosa y muy bendecida con esta invitación tuya. Una de las cosas que este espacio, este podcast me ha permitido es tener conversaciones disruptivas, poderosas, con la mera intención de transformar a la gente que está viendo. Eso me parece a mí el fundamento de todo esto. Antes de iniciar esta conversación, Liliana, yo quisiera plantearnos, como buenos coaches que somos, un propósito. ¿Cuál tú crees, Liliana, puede ser el día de hoy nuestro objetivo para con la audiencia? Despertarles de pronto la curiosidad de pronto en mis resultados actuales, ¿qué es lo que todavía no me hace sentir bien? Porque yo pienso que la única manera de transformar los resultados es sintiéndome incómodo con lo que estoy viendo en este momento. Si yo me siento conforme, pues muy difícilmente va a poder cambiar, pero si yo veo que sigo haciendo lo mismo y sigo viendo los mismos resultados y me incomodan, ahí es cuando yo tomo la decisión de transformarme. Nadie cambia si no quiere. En palabras concretas, hoy vamos a hacer que la gente tome conciencia con respecto a la incomodidad. Y esto viene a mi mente de inmediato. ¿Es la zona de confort miedo? Puede ser, y puede ser también falta de conciencia, porque vemos un patrón de pronto en nuestros padres, en familias que se vienen repitiendo, y como eso fue lo que yo vi, yo pienso que esa es la manera correcta de vivir, hasta que llega una situación que de verdad me hace tocar fondo y me obliga a cuestionarme, ¿cómo puedo yo salir de aquí? Porque sigo teniendo los mismos resultados si esto no es lo que yo quiero. Y ahí es donde yo pienso que viene el momento más importante de los seres humanos, que es el de buscar esa transformación. Y todos tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar lo que somos. No tenemos por qué conformarnos a seguir viviendo de la misma manera, ¿no? Entonces pienso que es una herramienta poderosa. Primero, reconocer que lo que estoy obteniendo el día de hoy no me hace sentir bien.
no me está permitiendo llegar a donde yo quiero llegar, no me está permitiendo cumplir mis sueños, sentirme satisfecho en mi relación o en la parte espiritual o en la parte financiera o hasta en la salud, porque todas las decisiones que tomamos tienen efectos en esas cuatro áreas de nuestra vida. El cambio, la modificación en nuestra vida, la modificación en eso que queremos cambiar, el inicio de nuestra nueva vida, la prosperidad de la que tanto se habla, tiene que partir de una decisión y en muchas oportunidades esa decisión se da cuando hay un momento de dolor. Tu historia tiene eso. Tienes varios elementos que se van a conectar con la gente y con precisamente el cambio. Esos dolores que fueron para ti un punto de quiebre y un momento de cambio y transformación. Sí, yo pienso que la mayoría, en gran porcentaje de los seres humanos, no sabría decirlo, pero yo diría que por lo menos un 95% llega a través de un dolor. Pienso que un muy bajito porcentaje piensa que reflexionando quiere cambiar. Normalmente hay divorcio, hay enfermedades, hay quiebra financiera, hay depresión, impacto en la salud mental, en la salud física, pérdida de para qué estoy puesto en esta tierra, de no tener un norte, que tiene mucho que ver también con la parte espiritual. Entonces, venimos a este mundo muchas veces sin saber para qué estamos acá. Y es a través del dolor, que es como una brújula que nos ayuda a encontrar el por qué yo estoy acá. Y ese fue mi proceso desde que llegué de Colombia hace 27 años a este país. Traía una historia de manera inconsciente porque eso fue lo que yo vi alrededor mío y me impactó de cierta manera, que es como un chip que yo vengo normalizando y a través de eso que veía normal seguía escogiendo lo que no me convenía. En este caso, pues una relación con un papá ausente que, aunque nunca lo tuve, presentemente lo vi muy pocas veces mientras crecía, traía una manera de relacionarse que no era la más sana, traía una codependencia al alcohol. Para nosotras las mujeres es muy importante nuestra relación con nuestro papá. Ese es como nuestro primer amor. Entonces, cuando yo vengo con una historia que no es la historia más sana, pues me conecto con otra persona que también está desbalanceada, fuera de esa sanidad. Y esa era la historia con la que yo venía de Colombia, a conectar con una persona que traía una historia muy similar a la de mi papá. Por eso pienso que para poder obtener resultados, obviamente él hizo lo que él consideraba que estaba bien en su momento, y yo no es cuestión de echarle la culpa a nadie, sino de asumir la responsabilidad. Entonces, en el momento en que yo entiendo que él hizo lo que podía con las herramientas que tenía en ese momento, impacta mi vida y yo empiezo a repetir una historia que no era la que yo quería, me doy cuenta que en mis manos está la responsabilidad de cambiar la historia. Y más que todo porque la vida también me dio la oportunidad de tener hijas. Y sin querer repetí la misma historia que mi mamá repitió con mi papá. Y ahí, en ese punto de quiebre de dolor, que tuve que dejar una relación que yo quería para toda la vida, porque como yo había visto lo que era crecer sin papá, yo no quería que mis hijas repitieran, vieran eso. Y tuve que tomar la dura decisión de dejar ese papá porque no estaba alineado a las cosas que yo después descubrí que eran sanas para tener dentro de un hogar. Y en este punto de mi vida puedo decir que sí se puede transformar, que uno no es el dueño del proceso de nadie, que la única responsabilidad que yo puedo tomar es la mía. ¿Cómo me afectó eso a mí y cómo puedo transformar yo esos resultados? Y eso fue lo que encontré aquí en este país. Después de un proceso de dolor, que en primera instancia fue la ausencia de mi papá, venir a repetir una historia, y cuando esa historia se rompe porque no se puede más andar mal, porque yo le estaba dando un ejemplo que no era el mejor a mis hijas, me estaba relacionando desde el dolor, desde el trauma, desde la dependencia al alcohol, cosas que yo vi en mi papá, las reviví en mi pareja. Y en ese momento me doy cuenta la responsabilidad tan grande que hay en los hombres como líderes. Si yo no escojo un buen líder, pues voy a repetir la historia. Y se puede escoger, o sea, se puede escoger cambiar, porque en Claro, pero ese, tú no conocías, you didn't know better, o sea, no conocías mejor. Eso te llevó a tomar esa decisión, a elegir de esa forma. No sabías más, sabías era eso. la única manera que descubrí que había maneras diferentes de hacer las cosas fue a través del dolor. Si no me duele, yo hubiera podido perpetuar eso mucho más tiempo, Pero hay gente que le duele y se queda. por conformismo. Yo creo que en el proceso de tratar de salvar esa relación, porque fueron 12 años, yo encontré a través de consejerías, porque busqué todas las ayudas,
el encanto, el poder que hay en la transformación, porque al yo tratar de recuperar esa relación que no pude recuperar, me pude encontrar a mí. Y ahí empieza un proceso de transformación, de crecimiento personal, que hasta el día de hoy es mi pasión. O sea, cuando yo encuentro todos esos resultados, es cuando encuentro que yo, a través de mi propio proceso, puedo iluminar otras vidas. Transpórtanos a la audiencia y a mí, Liliana, a el momento que tomaste la decisión y quisiste modificar tu vida. Después de 12 años de tratar de cambiar una persona para que una relación me funcionara y ver que la persona no reaccionaba, ya lo solté. No puedo más con esta persona no quiere cambiar, voy a cambiar yo. Y lloré y pasé un proceso y me cansé de llorar y caí en depresión, me enojé con Dios, duré brava con Dios hasta que llegó un punto en que le dije, no puedo más, sácame de esto porque yo no puedo más. Y en ese momento yo tenía la influencia de un gran coach, líder espiritual, que para mí era toda una autoridad, que cuando uno no tiene como la conciencia muy despierta de hacer las cosas, yo necesitaba como ese respaldo, que una persona me dijera, está bien, toma la decisión. Y fui en busca de él como coach y mi proceso que yo no había podido resolver en 12 años, obviamente las cosas llegan cuando uno está listo. Claro. Quizás si hubiera ido antes, no era el momento. Pero en cuestión de media hora con las preguntas de coaching, yo me respondí muchísimas porque nadie me había dicho que yo tenía el poder de cambiar mi historia. O sea, yo iba a diferentes lugares y en muchos sitios no todo el mundo tiene la capacidad de hacer las preguntas correctas para que tú puedas responder lo que tú quieres, porque yo no puedo obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Entonces yo iba a sitios y me decían que divorciarse estaba mal, que mis hijas iban a vivir consecuencias muy malas, en fin, muchas cosas que me llenaron de miedo. Pero cuando me cansé de tener miedo, porque el dolor era más grande que el miedo, tuve que tomar la decisión de salir de ahí. Y gracias a encontrar un buen coach, eso me marcó de tal manera que salí con la convicción de que eso era lo que tenía que hacer para cambiar la historia. Y no solamente eso, a través de ese dolor, Dios me reveló, porque tengo una conexión espiritual muy grande con Dios, que en esa caída ahí estaba mi llamado a transformar vidas. Y luego viene la separación. ¿Cómo afrontas una separación? Yo pienso que el duelo yo lo viví muchísimo antes de irme. Sin embargo, era una persona que me intimidaba y sobre todo porque bajo la influencia del alcohol la gente se pone como más fuerte, más. Entonces yo empiezo a hacer un plan porque busqué muchas puertas, muchas maneras de ver qué era lo que yo podía hacer. Yo no tenía, pues todavía no tengo a nadie aquí en este país. Tuve que recurrir a organizaciones de aquí del estado de la Florida, una muy importante para lo que son relaciones abusivas, y allá fue donde yo me llené de conocimiento. Llegué en negación, porque cuando uno entra a un grupo de apoyo donde uno ve una cantidad de mujeres con moretones, con la maleta al lado porque tenían que irse a un refugio, yo dije, no, esto no, yo no estoy así de mal, esto no estoy, yo estoy en el grupo equivocado, pero me sembraron la semilla. Y cuando yo voy otra vez al ambiente que estaba viviendo, en donde me estaban intimidando, en donde había influencia de alcohol, en donde había maltrato verbal, en donde había intimidación, eso que me habían plantado en mí en esa reunión empezó a dar efecto y dije, esto tampoco es lo que yo quiero vivir. Yo tengo que salir de esto. Si yo no puedo cambiar a esta persona, tengo que salir. E intenté por las buenas, hablándole y de todo, pero él no quería aceptar que yo no quería seguir en la relación. Entonces tuve que hacer un plan y ese plan fue guiado por lo que me dijeron en esos grupos de apoyo, que muchas veces cuando tú tienes una persona que no está entendiendo que tú ya tienes que salir de ahí, que está en negación, tienes que hacer un plan en secreto y eso fue lo que yo hice. Me preparé 6 meses, un 31 de diciembre del 2011, íbamos a pasar al 12. Para el año entrante, en junio, yo tengo que salir de esta relación. Yo no puedo, o sea, y mi convicción era, porque cuando uno está bajo una relación abusiva, el promedio de regresar a las relaciones abusivas por parte de una mujer 7 veces antes de dejar al abusador. En mi caso, yo me decía, el día que yo me vaya es porque yo ya probé la consejería, la terapia, la guía espiritual, todas las herramientas, porque quería asegurarme de que yo no fuera a repetir la misma historia de mi mamá, de que yo agotara todas las posibilidades antes de dar ese paso, y eso fue lo que hice. Empecé a trabajar, empecé a guardar recursos, empecé a tomar decisiones. No es fácil, pero lo tuve que hacer cuando ya había gestionado mis emociones, cuando ya había llorado, cuando ya había pasado por la depresión, cuando ya había
pasado por el enojo con Dios. Yo tuve que pasar todo ese proceso para poder estabilizarme y ahí sí tomar un plan de acción. Si no, hubiera sido un fracaso. Y tuve que hacerlo en secreto y me fui y hasta el sol de hoy me he mantenido y creo que valió la pena. ¡Wow! No vi venir eso. No puedo sino agradecerte por compartir este testimonio que sé que va a ayudar a tantas personas. Por cierto, si puedes, luego me pasas los datos del lugar al que fuiste para colocarlo en la descripción de este video y de esa forma, bueno, que quien se pueda sentir en ese escenario pueda tomar decisiones. Ahora, ¿qué conversación tuviste en tu mente versus qué conversación tienes el día de hoy que no solo saliste de ese momento, sino que ahora ayudas a tantas personas a través de tu metodología, a través de tu sistema coaching, porque te superaste y ahora con ese aprendizaje estuviste en el piso tirada, te levantaste y con esa información, ese conocimiento ahora ayudas a tantas personas? Que nada pasa por casualidad, que venimos a este mundo y cuando no hay un propósito claro, la vida te va mostrando de qué careces y te permite como tropezarte y hasta caerte para revelarte un propósito. Y que en nosotros está la decisión de cómo utilizarlo, porque yo puedo hundirme en la amargura, en la depresión, hablar mal de los hombres, culpar a mi papá, culpar a todos los hombres, hacerme la víctima o transformar ese dolor en un propósito para ayudar a los demás. Y yo escogí la segunda opción y creo que ha valido la pena hasta ahora. Entonces, mi llamado en este momento es no solamente iluminar a las mujeres, también a los hombres, porque la falta de un líder que estuviera parado de verdad con principios que me pudiera dirigir fue lo que me causó el no tener esa guía y escoger con lo que yo había visto. O sea, no, yo sé que no fue mi culpa. Utilicé las herramientas que tenía en ese momento, como mi papá en su tiempo también, que por cierto, él vivió una transformación, muchos años de alcoholismo, un segundo matrimonio que Dios le permitió tener. En el primer matrimonio fuimos dos mujeres, en el segundo matrimonio fueron dos hombres, a punto de perder su segundo matrimonio por las mismas razones, pero es transformado en el plano espiritual. Y deja el alcohol y se supera, deja el cigarrillo. Yo pienso que esas adicciones son el resultado de dolores emocionales que yo los anestesio, por eso yo no enjuicio a nadie que está viviendo bajo eso. Pero en mis manos está la responsabilidad de qué es lo que yo quiero para mi legado. Entonces, gracias a ese proceso que él vivió y gracias a que se dejó despertar la conciencia a través de la espiritualidad, mi papá cerró la puerta para que esa adicción siguiera tomando control de nuestra familia. Y en este momento, me puedo decir orgullosamente que ninguno de mis hermanos ni yo tenemos, ni mi hermana, ninguna inclinación hacia ningún tipo de sustancia. Y yo pienso que eso son decisiones que se toman en la parte emocional y espiritual para que lo que viene a continuación en términos de legados no se vuelva a repetir. Yo me arrodillé después de esa sesión de coaching cuando tomé la decisión de que iba a dejar esa relación. Yo la quería dejar, pero me sentía culpable por la parte espiritual. Entonces fui a hablar con un líder espiritual, me hizo 3 o 4 preguntas y yo salí con las respuestas. Y cuando llego a la casa y me arrodillo, le pido perdón a Dios porque iba a dejar una relación que era para mí. Mi palabra es mi palabra y yo iba a romper mi palabra porque ya no podía sostenerla. Y le digo, ¿qué quieres que haga por ti? Y me dice, yo quiero que le lleves este mensaje a todas las personas de lo que yo he hecho por ti. Yo sentí esa voz en mi mente y hasta el día de hoy eso es lo que hago. Llevo el mensaje a todas las personas de lo que él ha hecho por mí porque eso fue un despertar espiritual que me llevó a la conciencia de que había que transformar el camino, no se podía seguir otra vez perpetuando un dolor. Has compartido en 2 o 3 oportunidades que te hicieron preguntas poderosas. ¿Qué pregunta le haríamos a la gente que nos está viendo? Si en el sitio donde tú te encuentras actualmente en realidad te sientes bien, tienes paz, porque yo pienso que el principal indicador de bienestar es la paz. Si no me puedo expresar, si no puedo realizar lo que yo quiero, si hay algo que me lo impide, que me está cohibiendo, intimidando, eso es un indicador de que no estoy donde necesito estar. Número 2, ¿has hecho lo que necesitas hacer para poder cambiar esa historia? Y si tú ya has hecho A, B, C, D, es momento de buscar otro camino. Y eso fue lo que esta persona me cuestionó. ¿Tú ya hiciste lo que necesitabas hacer por salvar esta relación? Sí, señor, ya hice esto, ya fui aquí a tal lado, ya fui al otro, ok. ¿Y qué es lo que tú quieres hacer?
Fue lo que me preguntó. A mí nadie me había, por eso amo el coaching, porque a mí nadie me había preguntado qué era lo que yo quería hacer. Yo iba donde, tú tienes que hacer, pero ¿y si eso no es lo que yo quiero hacer? O sea, hay una voz interior dentro de ti que te va llamando a lo que tú quieres hacer. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Yo ya no quiero estar más en esta relación, yo necesito paz, no me siento bien. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Ya no quiero esta relación. Entonces me dice, pues entonces ve y busca un abogado, que yo no soy quien para condenarte ni enjuiciarte. Ve y busca un abogado y divórciate. Y con esas palabras yo me fui a mi casa como si me hubieran quitado un peso encima. En ese momento, cuando uno está en una oscuridad, en su valle oscuro, uno está buscando como una luz, porque tienes toda tu película y en ese momento esa persona fue la luz para mí. Entonces pienso que lo mismo que eso que yo viví ahorita yo y que yo decidí equiparme para poder ser esa luz en medio de los procesos de las personas. Yo no le digo a nadie qué es lo que tiene que hacer. Yo solamente les pregunto y a través de esas mismas preguntas cada persona encuentra su camino. Usted que nos está viendo desde su celular, usted que nos está viendo desde la pantalla de la televisión en su casa, marido y mujer sentados en el mueble viendo esta conversación y mirándose a los ojos como que, uy, ¿será? Bueno, háganse las preguntas. Por cierto, hablando de preguntas, le pregunto a usted que está viendo esta transmisión, este video, ¿ya se suscribió al canal? ¿Ya le dio like a este video? Por favor, hágalo. Hágalo. ¿Qué espera? Es gratis la suscripción. Liliana, preguntas poderosas. ¿Tienes paz? ¿Has hecho lo que necesitas? Seguro muchos dirán, no, no he hecho lo que necesito. Entonces, todo es un proceso, ¿no? Que parte de tomar conciencia. ¿Cómo se da uno cuenta de que está repitiendo un patrón y no está tomando una decisión consciente? Yo pienso que el principal indicador es el dolor. Uno no se da cuenta. Cuando pasas por un proceso del dolor que tú sabes que tienes que hacer algo aunque no sepas qué es, se te va revelando y empiezas a dar el primer paso. No quiero estar en esta relación, que en muchos de los casos se puede restaurar una relación, pero en ese momento yo ya había descartado todas las posibilidades. Yo nunca le voy a decir a una persona que tomar una decisión tan determinante es fácil. Es más, hay que luchar porque esa es la base de la familia. Sin embargo, yo ya sabía que yo había tocado todo lo que yo había podido para salvar la relación. Entonces, ese es el primer paso. Y luego sí, ya una vez salgo de la relación y empiezo a seguir con el siguiente paso porque yo no me conformé con quedarme con el dolor y ya salí de la relación y se acabó. Yo me enfoqué en descubrir el por qué yo había caído ahí y el por qué había tomado las decisiones que había tomado. Mm. Y en ese momento eso era inconsciencia para mí. Pero quise trabajar en mí. Eso es básico porque si no identificas por qué caíste allí, vuelves a caer. Muchas personas toman decisiones que no voy a juzgar porque cada cual tiene sus razones, pero no se enfocan en descubrir por qué yo caí con esta persona o qué aprendizaje puedo traer de este proceso, porque ese proceso para mí, él fue un gran maestro, porque si yo no paso por ese proceso, no descubro que venía en la inconsciencia todo ese chip de mi papá, no descubro que estaba tomando decisiones inconscientes y sobre todo no descubro mi propósito de vida. O sea, yo le doy las gracias, que por cierto hoy tenemos una relación muy civilizada, hemos sanado y de todo, y tenemos Qué dos niñas bueno. maravillosas y todo se puede transformar. Todo se modifica, hasta, bueno, hasta esas relaciones que en una oportunidad fueron eso que dicen tóxicas. Ahora tienes una relación desintoxicada, libre de vicios y libre de situaciones oscuras. Dolor y descubrir por qué el dolor, pero yo agrego algo más, Liliana, y es que no estabas sola. Todo lo que has compartido tiene algo en común. Y es que no estuviste sola. Cuando fuiste a ese grupo que sembraron la semilla, luego hablaste con tu coach, o sea, las conversaciones que tenías, siempre tú estuviste con alguien. Entonces, creo que ese también es un mensaje allí, ¿no? Súper poderoso, pero sobre todo yo lo buscaba. Porque yo me hubiera quedado encerrada, deprimida, llamando a la persona que me estaba haciendo el daño, porque también viene con una situación. Una persona no hace daño porque quiere, hace daño porque eso fue lo que aprendió y porque está herida. Y si yo no sano esa herida, pues va a seguir perpetuando ese dolor a las otras personas. En mi proceso, yo buscaba la respuesta. Yo no me conformé nunca y hasta el sol de hoy no me conformo. Yo vivo todavía porque yo digo que hasta que nos muramos estamos sanando. Yo sané las heridas más profundas, pero si yo me enojo con una persona o me enojé hace una semana, yo hoy con las herramientas de coaching entiendo que yo debo de limpiar ese espacio porque eso va creando otras heridas nuevas. Entonces, desde ese momento
hasta el sol de hoy, yo sigo poniendo en práctica todo lo que he aprendido y me parece poderoso, no porque yo sea coach, sino porque todas las personas necesitamos conocer esas herramientas para poder tener vidas plenas y saludables. No tenemos que permanecer en relaciones que no nos nutren, que no nos ayudan a crecer, pero sí tenemos la responsabilidad de cerrar ciclos, de saber si esta relación funciona y si no funciona, cerrarla de manera saludable y dejar que cada cual agarre su camino. Es un momento muy oportuno para invitar a la audiencia a que sepa. En la descripción de este video va a encontrar las redes sociales de Liliana. Se llama Inspirarte, Inspirarte. pero yo le quité la E porque quería inspirar, que viene de inspirar y el arte. Porque uno de los dones que Dios me dio y que por cierto viene de mi papá fue el arte. Mm. Yo me he movido siempre en artes, principalmente en pintura y en dibujo, pero siempre ha estado en mis manos escribir, cantar, componer. O sea, el arte siempre fue un... Y mi papá fue un maestro del arte. Quise utilizar ese regalo para darle un toque diferente a mi coaching. Y eso es lo que me hace diferente de los demás coaches, que utilizo el arte para sanar. Y no necesitas ser un artista. Solamente utilizar esa expresión junto con las otras herramientas de coaching, lograr un proceso de sanación. Qué bonito, qué bonito. Esto no está en la agenda, pero me voy a tomar aquí una licencia porque hace una semana estuve en una sesión de coaching con una coachee. Esta coachee compartió que de niña, al despertar, dibujaba sus sueños. Luego vino su hermana y descubrió el cuaderno y se burló y eso le generó una situación. ¿Qué te dice eso con respecto a, porque ella es artista también? Me comentas lo del arte y pienso es en ella, en el tema del dibujo y cómo ella pintaba sus sueños y cómo hoy, por cierto, quiere ayudar a otras personas. Parte de lo que hablábamos era eso, rescatar eso que ocultó por esa situación que pasó con su hermana, que se aman y se adoran, cosas de hermanos. Mira, en mi proceso de maestría aprendí que hay una voz interna que se llama la voz del ego. Y es esa voz saboteadora que nos habla no solamente en nuestra mente, sino también a través de las voces de los egos de las otras personas. Cuando yo tengo un llamado que está conectado a mi esencia, quién soy yo, lo que Dios ha puesto en mí, mis dones y talentos, eso viene de Dios. Pero vienen las voces del ego, ya sea colectivas, las que están afuera, o las de mi mente, a conspirar contra ese llamado que yo tengo. Entonces ahí es donde yo tengo que nutrir mi esencia para que esas voces del ego, que no son sino un reflejo de lo que de las limitaciones que cada uno de nosotros tiene. Entonces yo transmito, tú tienes un proyecto grande y quieres vivir de la pintura y yo tengo mis miedos propios y mi propio ego, entonces yo vengo a conspirar contra ese deseo que tú tienes y te voy a decir que eso no funciona, que hoy mejor es ser abogado, que pero no es ni siquiera culpa tuya porque es la voz del ego que tú todavía no identificas, pero que yo por lo menos en mis sesiones de coaching les ayudo a descubrir, porque eso se vuelve como el síndrome del impostor, Sí. que es siempre tratando de conspirar contra eso que tú traes. No, si Dios puso en ti el dibujar, es porque tiene un propósito. Tu trabajo es descubrir cómo lo vas a utilizar para impactar al mundo. Ahí fue también que yo descubrí que ese arte que viene, que me hizo tan empática, porque por eso yo me conecto con los procesos de las personas, venía con un regalo adicional que es el arte. Entonces yo me he conectado con el arte para sanar. Yo escribo, si tú ves mis dibujos, hay muchos dibujos que, bueno, te vas a poner el link, que tienen que ver con procesos que yo he vivido. Y de esa misma manera yo quiero llevarles ese regalo a las personas sin que necesariamente tengan que ser artistas, sino poder experimentar a través de sus manos, de escribir, de mirarse en un espejo, de hacer un dibujo, el don de sanar a través de ese arte. Entonces yo le diría que se conecte con su esencia y que le dé fuerza a esa esencia más que a la voz del ego. En ese tema de conectarse con su esencia, hay muchas personas que puede que no se conecten con su esencia por el tema del ego, por el tema del miedo, sobre todo en este mundo que la gente está tratando de pivotear, de hacer otra cosa, de buscar otros trabajos, de buscar alternativas para generar ingresos. Llamémosle el reinicio de la carrera. Queremos reiniciar, pero no encontramos el botón, y si encontramos el botón nos da miedo a ver y si se me explota la computadora. O sea, tenemos miedo a ese tema del reinicio. Y mucha gente dejan de cumplir metas, inclusive metas que tienen de la juventud, por esos miedos, el ego, la incertidumbre, reiniciar carrera, metas no cumplidas, dolor y conectarse con la esencia. ¿Qué mensaje le podemos dar a esas personas que están ahorita haciendo algo que detestan? Les da miedo reiniciar.
Incluso están heridas y por eso buscan anestesias. ¿Qué les podemos decir? No se conformen. Uno sabe dentro de uno si se siente en paz con lo que está haciendo o no. Y si tienes, así sea lo más mínimo de porcentaje de inconformidad, no te conformes y empieza a explorar. ¿Qué cosa tú pudieras hacer en tu tiempo libre si es que tienes alguno que harías hasta gratis? Porque te digo que cuando uno ama su propósito, uno sabe cuál es el propósito cuando está dispuesto a hacerlo hasta gratis. Esa es tu pasión. Entonces ahí, si tuvieras todo el dinero del mundo y todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisieras, esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Qué sería eso? Y entonces empezar a dar pasos, primero para sanar, porque si yo no sano esa raíz, y te voy a dar otro testimonio, yo no hablaba. Yo no hablaba porque me convencieron desde que estaba chiquita de que yo era tímida, de que yo era introvertida, muy miedosa, y como yo escuchaba esas voces colectivas, mientras estuve pequeñita, yo me convencí de que yo no hablaba. Y solamente a través de sanar mis raíces pude descubrir que yo sí hablo y que esa voz tenía que darle volumen, porque a través de ese proceso hay mucha gente que se encuentra hoy en día como yo, que puede estar escuchando este podcast y sentir que le han dicho lo mismo y le han convencido de que no es bueno para lo que esa persona piensa que es buena. Cantantes, vemos el ejemplo, por ejemplo, de Shakira, le trataron de convencer, pero fue tanta la convicción que ella ha logrado cumplir sus sueños. Sin embargo, si yo no sano mis raíces, voy a dejar que me los apaguen muy rápido. Entonces, es importante comenzar un proceso para poder sanar esas raíces y ya el resto es cuestión de mantenerte enfocado porque obviamente no es fácil, pero es un proceso que vale la pena. O sea que cuando uno quiere cambiar un patrón, quiere cambiar algo que repetitivamente hacemos que nos hace mal, que nos aleja de lo que realmente queremos alcanzar, el primer paso es comenzar a sanar. ¿Qué significa comenzar a sanar? Comenzar a sanar es comenzar a reconocer qué es lo que te está quitando la paz que tú quisieras transformar. Ahí hay una gran respuesta porque yo no tengo que tener todos los pasos, pero ya conozco qué es lo que a mí me duele. Y si es que Claro. me duele, yo no lo transformo, pues me va a seguir doliendo. No sé tú, pero yo he visto hoy en esta conversación que el dolor es bueno. No me refiero a que busquemos dolor, pero el dolor es una señal. El dolor como guía. Pero Liliana, yo tengo 35, 40, 45, 50. Eso que tú dices, no sé, tengo mis dudas. ¿Qué le dices a los caballeros y a las damas que están allí escuchando y diciendo, ya las cosas son como son? Pues si no te incomoda vivir como estás viviendo, sigue viviendo igual. Yo tengo no solamente la historia de mi papá, sino también la de mi mamá. Ella se separa de mi papá y cae en un proceso de depresión y se hace dependiente al alcohol también. Yo pienso que el legado de mi papá y mi mamá con esa transformación es como que me pasaron la llama a mí, ahora te toca a ti continuar. Fue una cosa espectacular. Y las edades que tenían mi papá y mi mamá cuando se transformaron, en el caso de mi mamá estaba sobre los 40 y en el caso de mi papá estaba antecitos de cumplir los 50. No es tarde. Y hay una cosa que mi mamá me decía, que los dos ya están ya se graduaron al cielo, pero me dejaron un legado maravilloso. Mi mamá se convirtió en una transformadora de vidas sacando gente de la adicción. Ella rescataba gente que transformaba vidas para poder salir de la adicción. Y ella decía una cosa, si a ti te quedan 10 años, 5 años, 4 años, 3 años, 6 meses de vida, ¿cómo los quieres vivir? ¿Los quieres seguir viviendo igual o quieres hacer un cambio? Y esa fue la misma pregunta que me hizo a mí el coach. Si tuvieras la oportunidad, normalmente uno tiene una pared con las fotos de los momentos bonitos que ha vivido. Uno no pone cuando se tuvo el accidente, cuando estuvo en el hospital. Pero si tú tuvieras la oportunidad de ver en la pared del frente las fotos que tú quisieras ver en el futuro, ¿estás contento con el plano actual? Cuando a mí me hicieron esa pregunta y yo estaba viviendo esa relación tan disfuncional, mi respuesta fue, no, yo no puedo perder más tiempo, yo tengo que salir de aquí, yo no sé cuánto tiempo de vida me quede, pero lo que me quede me lo quiero vivir bien, porque en la vida solamente tienes un ticket, es como que vas a entrar a un parque de diversiones, tienes un ticket para vivirlo como tú quieras. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Vas a sacarle el jugo a esa vida que tienes o lo vas a tirar en un bote de basura y que se quede ahí? Yo elegí vivir el ticket en el parque de diversiones y me lo he divertido y me lo gozo. Yo me considero hoy una persona feliz. Ya no dejo que las cosas me saquen de mi centro. Cuando encuentro una situación en el camino, empiezo a analizar qué es lo que me viene a enseñar. Mi perspectiva de la vida fue tan transformada y después de los procesos de coaching que para mí se volvió vivir una pasión. Yo quiero llevarle esa luz a las personas
para que no se conformen de que solamente tenemos 60, 70, 80, 100 años para vivir en esta vida, en esta tierra. ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Pasaste sin dejar huella ni rastro? ¿O este es tu momento, por lo menos para vivir en plenitud? Liliana, las preguntas que nos podemos hacer para cambiar, pero hay gente que no consigue salida en su situación, no la consigue, no la ve, está atrapado. Cuando tú no encuentras salida, tienes que empezar a tocar puertas, porque siempre va a haber una persona dispuesta a darte la luz para que tú llegues a esa salida. Muchas veces tiene que ver con alguna situación de salud mental, algún quiebre emocional. Hay fracturas en nuestra infancia, en nuestra niñez, que no son fáciles de reparar. Sin embargo, en nuestras manos está encontrar qué puerta es la que nos da esa luz. En mi caso, por ejemplo, yo no me conformé con solamente una terapia de pareja, pero en el proceso encontré puertas que me hablaban con mi proceso personal, porque es que yo no puedo resolver asuntos de pareja si yo no primero no trabajo en mí. Yo tengo que trabajar en mí primero para ser una buena pareja. Ahora, si ya estamos unidos, pues entonces hay procesos individuales y hay procesos de pareja. Entonces yo pienso que si estás solo o cualquiera que sea la situación y no ves la salida, busca ayuda. Hay mucha. A mí no me ha faltado, o sea, y hay ayudas hasta gratuitas. O sea, yo fui a muchos sitios donde me ayudaron sin cobrarme. Con las redes, con la tecnología, hay muchísimos recursos. No es una salida fácil, muchas veces cuesta, pero si mi papá y mi mamá, que para mí eran casos perdidos, pudieron transformar sus vidas en unas edades relativamente avanzadas, a mí me quedó claro que el que quiere busca la manera. O sea, no les voy a decir que sea un proceso de varita mágica, pero que sí se va logrando paso a paso hacer cambios. Vivimos en un mundo de redes sociales, un mundo de TikTok, un mundo de Instagram, un mundo de YouTube. Tú estás en TikTok, estás en Instagram, por favor vayan a la descripción de este video y contacten a Liliana y pídanle ayuda. Ella es una de esas puertas que ella menciona. Ella sabe lo que es tocar puertas. Ella te va a entender cuando toques la puerta, más que nadie, porque vino desde allí, desde donde tú estás. Las redes sociales han cambiado la comunicación, el cómo nos expresamos. En ese sentido, nos han llevado a caminar por tendencias, por demostrar, por apariencias, y nos perdemos a veces. Voy a subrayar la palabra identidad, porque se vive bajo máscaras en las redes sociales que generan infelicidad, inconformismo. ¿Has encontrado en el camino personas que están con máscaras, han logrado a través de un proceso quitarse las máscaras? ¿Y qué características ves, indicadores ves en alguien que vive en una máscara y detrás una gran infelicidad, por supuesto? Yo pienso que las redes sociales se prestan mucho para aparentar lo que uno no es. Hay un indicador que es muy importante que tiene que ver con una expresión que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Cuando hay mucho ego de arrogancia, es porque yo estoy tratando de tapar alguna inseguridad o inferioridad. Lo más importante es entender que no todo lo que brilla es oro y que hay muchas vidas ahí reflejadas en las redes que no son lo que aparentan. En el proceso del coaching, yo enfatizo muchísimo en sanar la raíz, porque cuando tú no sanas tus raíces, entonces lo que vas a reflejar va a estar contaminado. Si yo vengo de la depresión y me hago, por ejemplo, comediante, mi mensaje no va a ser transmitido de una manera como limpia, se va a ver como falso. Es como decimos nosotros en el proceso de coaching, como perfumar la caca, porque yo estoy tratando de traer alegría a un proceso que en el fondo hay dolor. El proceso que yo viví, porque esto del coaching, todas esas herramientas, yo creo mucho en la congruencia. Yo no me voy a poner a guiar, a pasar un proceso a una persona de coaching si yo no lo he aplicado en mí. Por eso sé que funciona. Para poder sanar esas raíces y que yo pueda cumplir mi propósito, que sea de verdad auténtico, genuino y no sea falso, tengo que sanar mi raíz. Y si no, lo que voy a hacer es incongruente. Voy a aparentar una felicidad que va a ser falsa porque en el fondo hay caca. Entonces yo lo que estoy haciendo es perfumándola. Por eso es tan importante pasar un proceso de sanación. Hay herramientas y elementos como son, por ejemplo, la gente que le gusta tomar alcohol. En mi proceso de coaching te digo que yo tomé decisiones como, por ejemplo, ahorita soy vegana, Ujú. dejé el alcohol, porque pienso que quiero vivir en conciencia. Cuando hay una persona que necesita divertirse
que no tengo nada más en contra de ni voy a juzgar a nadie que se tome un vinito, pero cuando pasas a un exceso es porque ya te estás adormeciendo las emociones para poder disfrutar. Entonces ahí hay un indicador de que hay que sanar. Hay muchas conductas que pueden mostrarle a una persona que no está sano, porque está buscando salidas para adormecer ese dolor. Entonces yo pienso que es una cuestión más de introspección, porque nadie puede convencerte de lo que tú no creas que debes cambiar. Y las circunstancias de tu vida, los resultados que tengas con los trabajos, con las relaciones, con la salud, te van a ir mostrando si lo que estás haciendo está bien para ti o no. Y ahí está en tus manos decidir si quieres seguir viviendo así o no. Y cualquiera de las dos opciones está bien. ¿Qué otra señal hay aparte? Porque sí, sabemos que, bueno, las sustancias adormecemos, pero ¿existen otros indicadores de que estás tratando de adormecer algo? Las emociones mal manejadas, por ejemplo, la ira. El enojo, por ejemplo, es una emoción que tiene un propósito. Cuando yo me enojo es para pedir cierto tipo de justicia. Yo me enojo y me lleno de adrenalina porque me parece que algo es injusto y lo tengo que reclamar. Obviamente lo tengo que reclamar de una manera que no se me salga de control. Sin embargo, el enojo también se puede utilizar para enmascarar una raíz de dolor. Porque el enojo se puede utilizar como manipulación. Yo me pongo bravo para que nadie cuestione. Yo me pongo bravo para que nadie me pregunte. Y entonces me tienen miedo, yo intimido y la gente se queda calladita y no es que yo tengo un carácter fuerte. Eso no es ser un carácter fuerte, eso es ser dominado por una emoción. Y ahí hay que sanar también. Entonces no es necesariamente ver cuestiones de sustancias así como tal, sino de emociones mal manejadas. Uy, checklist. Ay, ja, más de uno brincó. Ja, no digo si fui yo. Sin duda, yo tengo también emociones mal manejadas, ¿no? Pero el tema es tomar conciencia. Eso es súper clave porque cuando yo también he sanado lo que no te imaginas. Cuando yo identifico que yo estoy cayendo en eso, entonces la próxima vez que va a pegar un grito, ya lo hice consciente y quiero cambiarlo, empiezo a transformarme porque empiezo a identificar cuando voy a reaccionar, y eso se va volviendo como un nuevo hábito, pero lo tengo que identificar primero. Si a mí me parece bien, va a seguirle gritando a todo el mundo. Yo vi una serie en una oportunidad, su hija le dice, mamá, me pasa por la mente este pensamiento con respecto a esta persona, estoy pensando esto, y la madre le dice, no es lo que piensas, es lo que haces con lo que piensas. Uf, poderoso. Muy poderoso, porque todos tenemos pensamientos loquísimos y uno se siente mal. ¿Cómo voy a pensar eso? No, no es lo que piensas, es lo que haces con lo que piensas. Porque ¿cómo controlas tú la mente? Se puede, por supuesto, basándose en lo que escuchas, lo que lees, lo que estudias, pero a veces la mente te lleva a lugares raros. Tú hablas en tu Instagram sobre el ego. Ahora, en la vida real, ¿cómo se ve el ego tomando el control de tu vida? Ese es el único control que yo puedo tomar. Somos procesos y no sucesos. Podemos tener 50 años y todavía seguir trabajando en nosotros. Lo más importante es saber que tenemos la capacidad de seguir, somos como una cebolla que va por capitas, capitas y capitas y me voy puliendo y me voy puliendo. Y yo por eso digo ahorita que ya estoy en el quinto piso, que es la mejor etapa que un ser humano pueda vivir. Igual yo he conocido gente en el sexto piso que todavía actúa como un chino chiquito. Pero el proceso tiene una satisfacción muy grande porque te da una sabiduría y este punto en el que yo estoy me ayuda no solamente a ver mis puntos, que siempre voy a necesitar de pronto a alguien me dé también luz. El ego del control, eso es otro ego. Que yo quiero controlar a todo el mundo y quiero que todos hagan lo que yo digo porque es que yo lo dije yo. No, yo tengo que dejar a los demás ser y gestionarme yo. Somos procesos y no sucesos. Y eso me lleva a una conversación que yo he tenido con muchas personas. Y cada persona la recibe diferente. Unas dicen, sí, me parece. Otras dicen, no, no estoy de acuerdo. Quiero preguntarte a ti. Esta frase es de Jim Rohn. El nombre del juego se llama resultados. Él hablaba en la conferencia sobre llamadas de venta, por ejemplo. Llamadas de venta. Y dice que tienes que hacer 10 llamadas al día. En el cuadrito entres un número. No entra una explicación y allí es que arroja la frase, ¿no? El nombre del juego se llama resultados. Contrastándolo con que somos procesos, ¿cómo validas, cómo mides resultado versus proceso? Yo pienso que no puede haber ningún resultado si no ha habido un proceso. Y desde que nacemos estamos pasando por procesos. Un niño chiquito se tropieza o no logra hacer algo y se tira al piso y se revuelca y después con el tiempo se va dando cuenta que esa no es la manera en que yo debo reaccionar y ya después se vuelve otro tipo de reacción, pues. Entonces yo pienso que los dos van de la mano.
Sin embargo, todos tenemos la misma capacidad de, en el punto en que estamos, en la etapa que estamos viviendo, obtener diferentes resultados. Porque si hay un resultado que se sigue repitiendo y me está haciendo sentir incómodo, pues quiere decir que probablemente hay algo que tengo que cambiar. Yo no puedo pedirle a la vida que me dé resultados diferentes si sigo haciendo lo mismo. Entonces yo pienso que ahí es donde radican las verdaderas transformaciones, en sentirme tan incómodo que tenga la necesidad de cambiar. Yo le doy muchísimas gracias a Dios por el impacto de la vida de mi papá y mi mamá en mi vida, porque si ellos no se tropiezan en sus procesos, yo quizá no estaría aquí contando la historia. Entonces yo pienso que eso va como de generación en generación. Hay una persona que dice, hasta acá, yo ya no quiero ser iracunda, voy a trabajar en mi carácter, voy a gestionar mejor mis emociones, ya no le voy a gritar a mi esposa ni a mis hijos, no quiero otro divorcio, no quiero hijos que se vayan de mi lado porque no me soportan. Y en el momento en que la persona empieza a transformarse, todo su ambiente se empieza a transformar, todas las personas empiezan a sanar. Por eso es tan importante que yo pueda sanar, porque a través de mi sanidad sana el mundo. Si yo estoy herido, hiero a todo el mundo. Entonces, mi responsabilidad no es solamente conmigo mismo, sino también con el mundo. Estamos llamados a evolucionar y también a impactar con los resultados, ¿no? Entonces, el resultado interno es evolución y el resultado externo de esa evolución que yo haga se llama contribución. Si yo sano y me transformo, voy a poderle contribuir al mundo. Si yo he sanado las heridas que venían de mi papá y de mi mamá y de todos los procesos, hoy estoy aquí pudiendo hablar contigo para poderle contribuir al mundo el resultado de mi evolución. Entonces, vale la pena porque eso que yo viví lo estoy transformando en propósito. Y propósito es un arma poderosa porque le va a traer luz a todas las personas que están escuchando este podcast, por ejemplo. ¿Cómo se maneja la voz del saboteador? Esa vocecita siempre me va a decir que no soy suficiente, que nadie me va a escuchar, que nadie me va a hacer sentir siempre insuficiente. Esa vocecita nunca se desaparece. Yo digo en mis en vivos que son un mono que sale de la nada, sale un monito. Esa vocecita que, por ejemplo, vamos todos a dar una charla y entonces empieza el cerebro a decirte cosas, ¿no? Tú que pararte en el escenario, que hablar. Entonces yo digo, el mono, agárralo, estíralo. En ese caso, una de las herramientas de coaching que aprendí fue que la voz del ego siempre te va a hablar y va a tener un volumen más alto de acuerdo al nivel en el que estés pasando por tu vida. Si tú has evolucionado suficiente y estás comenzando a cumplir tu propósito, esa voz se sigue escuchando, pero es un poquito más bajita. Es un diálogo que tienes que mantener con esa voz porque tenemos que hacernos amigos del ego porque él nunca se va a desaparecer. Lo que hay que hacer es redireccionarlo. Entonces yo le digo, por Uy, pero hay ejemplo, quienes se hacen compadres del ego. yo le digo, gracias por compartir. Yo sé que esto me va a salir bien. Gracias por compartir, por ejemplo, tuve una relación abusiva y el ego me viene a decir, ay, tú nunca, todos los hombres son iguales. Gracias por compartir. Yo sé que yo voy a encontrar a alguien diferente. Gracias por compartir. Yo he visto casos de hombres. Gracias por compartir. Mi papá se transformó y se convirtió en un hombre ejemplar. Y yo diciéndole eso al ego, lo aplaco y por lo menos por un ratico me deja seguir dando pasos, pero siempre tengo la manera de hablar con mi ego. Y en la medida que yo le hable, voy a traer diferentes cosas a mi vida. Hemos pasado por el tema del ego, hemos pasado por el tema de la conciencia, el propósito, que básicamente es eso que queremos alcanzar, ¿no? Eso que queremos lograr, sea lo que sea. Usted quiere un negocio, que su emprendimiento se desarrolle con éxito y ganar mucho dinero. Ese es el propósito. Ahí está. Ahora, si usted no tiene propósito, en una conferencia escuché si usted no tiene problemas, embarace a una mujer. Busque embarazar, tenga un hijo. ¿Qué te dice eso con respecto al propósito, Liliana? Pues mira que no hace mucho, gracias pues a todas las herramientas y a todo mi proceso, pude iluminar la vida de una persona que estaba sobre los 50 y no sabía cuál era su propósito. Y la pude desbloquear y la razón era que había que sanar. En su infancia la convencieron de que ella no era buena para las matemáticas, de que ella no era buena para... que no era inteligente y era una persona de mucha autoridad en su familia. Creció, se casó
con un hombre muy, muy exitoso, pero ella pensaba que no servía para nada más sino para estar en la casa. Crió hijos maravillosos, pero llegó a un punto en que ya los hijos empezaron sus caminos y ella todavía no sabía cuál era su propósito. Entonces, la pudimos guiar para que a través de sus dones y talentos se pudiera preguntar, si yo tuviera todo el dinero del mundo y el tiempo, ¿a qué me dedicaría? Y ahí encontró su propósito y se certificó y ya está empezando a ejercer lo que le gusta, que no sabía que era eso, pero fue a través de preguntas. El efecto que esto tiene es espectacular, nunca es ¿Qué- tarde para ¿De qué se descubrir. certificó? Tengo curiosidad. Es como un tipo de coaching, pero para embarazadas. Después de los 50 años, consiguió su Eh, propósito. Nunca es tarde. Si usted tuviera todo el dinero y el tiempo del mundo, ¿qué le gustaría hacer? O sea, si no te estás preocupando por dinero ni tienes todo el tiempo, ¿a qué te gustaría dedicarte? Voy más allá porque seguro muchos piensan, bueno, me iría de fiesta. Si ya te cansaste de la fiesta, ya te cansaste de lo banal, ya tomaste lo suficiente, ya comiste lo suficiente, ya viajaste lo suficiente y ahora estás en tu casa aburrido, aburrida, con todo el dinero del mundo, ¿qué te gustaría hacer? ¿A ti qué te gustaría hacer, Liliana? Lo que estoy haciendo, sanar para sanar al mundo. Yo estoy haciendo lo que amo y es comunicar, conversar, En este crear momento, lo que estamos contenido. haciendo en este momento, eso es lo que yo. Qué bonito vivir en la esencia, ¿cierto? Uy, poderosísimo. Usted está viviendo en su esencia. ¿Qué necesita para llegar a su esencia? ¿Qué te detiene? ¿Qué tienes que soltar? Mi esposa, mi esposo, mi abuelo, mi tío, mi familia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué opciones tienes? Darle el mando a la voz del ego colectivo o escuchar tu esencia. Yo tengo un caso muy cercano a mí de una persona que tuvo que desprenderse de su familia porque era la religión, le estaba cohibiendo para cumplir su propósito y tuvo que desprenderse de la religión y el haber hecho ese desprendimiento le trajo consecuencias con la familia, pero ya está viviendo su propósito de vida. Entonces a veces hay que tomar decisiones radicales que no son fáciles en pro de cumplir ese propósito. Alguien puede decir, bueno, Liliana, muy bonito lo que tú estás diciendo, pero a mí me detiene lo más importante y que tú, Liliana, no lo puedes cambiar. A mí me detiene el dinero. Pues precisamente ahí está la respuesta. Cuando uno tiene un propósito, deja de buscar el dinero. Yo no estoy diciendo que no necesites hacer un plan, porque obviamente para poder transitar de un punto A a un punto B hay que hacer un plan. Sin embargo, cuando uno descubre su propósito de vida y lo hace con tanta pasión que el dinero empieza a llegarle solo. Yo a veces estoy haciendo cosas porque además hago ilustración. Estoy ahorita en un proceso de abrir una tienda de productos también con mis pensamientos de crecimiento personal y todo eso. Y me llegan personas a pedirme que las ayude. Y para mí eso es un honor que hoy me busquen para eso que yo pensaba que era mi pasión, pero no hay nada más poderoso que le paguen a uno por hacer lo que le gusta. O sea, ya no es un trabajo, es una pasión. Ahí donde tú sientes esa incomodidad, ahí está tu llamado. Si lo que te detiene es el dinero, lo primero que tienes que hacer es agradecer que ya sabes lo que te detiene. Porque sabes que hay muchas personas que no lo saben y creen que es el familiar, creen que es una emoción, crees que... No, quizá lo que te detiene es el dinero. ¿Y sabes qué? Eso se resuelve. ¿Sabes cómo? ¡Con dinero! ¡Con dinero! Luis, es obvio, no vale, pero tú en estos momentos, por ejemplo, algo que yo he compartido en mis en vivo, es que si lo que te detiene es el dinero, en un país en donde abunda el dinero, donde puedes vivir de tu propósito, lo que tienes es que crear un perfil de crédito, tienes que crear una oferta para la gente. Muévete entonces a crear esa oferta para la gente. El tema del dinero, qué bueno que es eso y no otra cosa. Y sabes que una cosa poderosísima cambia tu entorno, porque esos pensamientos limitantes de que es el dinero te bloquean. No tengo dinero, entonces no hago nada y me quedo en el mismo lugar. Yo viví muchos años así y me empecé a conectar con gente que estaba haciendo otro tipo de cosas y esas personas te jalan, te suben a un nivel diferente, cambias tu mentalidad y empiezas a encontrar el camino. Ay, Liliana, pero es que todo, a mí no se me dan las cosas. Yo mejor me quedo aquí. A mí no se me da el tema del dinero. Es como que estoy bloqueado con el dinero y todo se me cae a mi alrededor. Bueno, hay una raíz financiera que hay que sanar, porque así como las otras áreas de nuestra vida, las finanzas tienen raíces que nos instalaron en el software mientras crecíamos. Entonces, pensamientos como el dinero no crece en los árboles, muchas cosas que uno escucha alrededor de uno mientras crece, lo siembran como en un punto que es a veces difícil de romper.
Pero cuando uno empieza a transformar esos pensamientos limitantes que tienen una raíz, empieza a encontrar diferentes resultados. Entonces, tu relación con el dinero es una relación que hay que definitivamente transformar para que puedas obtener otros resultados. ¿Y, Aquí en este país y en cualquiera, y cómo transformamos nuestra relación con el dinero, Liliana? transformando nuestras creencias limitantes. ¿Y cómo transformamos nuestras creencias limitantes? Hay un proceso de coaching que se llama coaching de raíz. Para allá quería ir y lo van a encontrar en la descripción de este video junto con Liliana, que presta un servicio de coaching maravilloso y hermosísimo. Y bueno, se han dado cuenta de la cantidad de preguntas. Si yo le digo a ChatGPT, resume la cantidad de preguntas que hicimos en este podcast, puedes cambiar tu vida respondiéndolas. Liliana, tú tienes un sistema, tienes un proceso, tienes un método. Háblanos un poquito en este segmento, háblanos un poquito de lo que haces. Yo guío e ilumino a las personas para sanar y poder sanar, primero sanar yo y para poder sanar al mundo. Las personas vienen a mí cuando están listas. Yo no puedo cambiar ni transformar los resultados de nadie que se siente conforme donde está. Para poder lograr resultados, yo tengo que estar convencida de que los quiero. Yo pasé por un proceso antes del coaching es consejería. La consejería y el coaching son procesos totalmente diferentes. La consejería te dice qué hacer, el coaching te pregunta. A mí me encantó el coaching porque yo pasé por procesos de consejería donde me decían, pero yo no estaba muy convencida por qué. Ahora entiendo que solamente cuando yo estoy listo para poder hacer una transformación es cuando la puedo hacer. Si yo estoy en una etapa diferente, me pueden tratar de despertar la conciencia y yo todavía estoy en negación porque yo no he llegado a ese punto. Entonces, por eso no hay transformación si no hay intención de cambiar. Yo no vengo a convencer a nadie de cosas que tiene que hacer. Yo les hago las preguntas. ¿Qué resultado quieres cambiar? ¿El área de la salud, la espiritualidad, las relaciones o la parte financiera? Y las personas me dicen, quiero cambiar, por ejemplo, las finanzas, que es una de las cosas que más le duele a las personas. Hay un gran porcentaje que piensa que lo demás está bien. Cuando yo empiezo a indagar con mis herramientas las finanzas, casi todo tiene que ver con la parte de las relaciones. ¿Por qué? Porque ahí fue donde me sembraron los pensamientos limitantes del dinero, porque había una persona que me modeló un sistema que era el que le servía, de pronto a esa persona no le servía, pero era lo que tenía. Entonces, para poder yo transformar esas raíces, tengo que pasar por un proceso. Entonces, yo les llevo las herramientas, comenzamos, mis procesos todos son diferentes porque las necesidades de todas las personas son diferentes. Yo lo único que hago son preguntas, así como me las hicieron a mí, y diseño un plan que vamos a llevar en términos de más o menos 3 meses. Con solamente 3 meses vas a poder encontrar la transformación. Y cuando yo empiezo a transformar una raíz, por ejemplo, las finanzas, esa sanidad que yo traigo en esa área de mi vida transforma todas las demás. Entonces hay una sanidad completa porque ese pensamiento, de alguna manera, Es un antídoto. entonces a mí me encanta porque yo lo viví y me ha dado resultados. La congruencia es algo muy importante porque por allá puede haber muchos coaches que hablan mucha teoría y no han vivido lo que están hablando. Una de las cosas de las herramientas que yo le traigo a mi coaching es que no voy a traerte nada que yo no haya vivido. Yo te voy a hablar de lo que me sirvió a mí. Yo te voy a hacer preguntas para que tú descubras si eso es lo que tú quieres hacer. Y con base a eso que tú quieres hacer, yo te ayudo a diseñar un plan porque el coach es como que te va ayudando a desarrollar un plan para que caminemos juntos. Yo aquí no soy mayor ni menor, yo estoy a tu lado para acompañarte en un proceso, no porque me crea mejor, sino porque he descubierto que tengo las herramientas para que tú puedas lograr los resultados que tú quieres. Liliana, has creado y sé que así va a ser cambio en la gente. Has logrado el día de hoy que la gente se haga preguntas. Si usted prestó atención y usted hizo la tarea, yo sé que va a existir una modificación en usted que está escuchando. Si estás inconforme, estás en tu carro cansado del trabajo que estás realizando, si estás frustrado, de mal humor, tienes 10 años de más, te estás envejeciendo más rápido, tu familia no quiere que pase por la puerta porque te la pasas de mal humor, vives con la anestesia, vives consumiendo. Si estás allí, te pido por favor que te hagas las preguntas que hoy se hicieron en este podcast. Y si quieres realmente generar un impacto trascendental en tu vida, contacta a Liliana a través de sus redes sociales que están en la descripción de este video. Liliana, yo te agradezco de todo corazón por brindarnos un espacio de tu día
para transformar, para modificar la mente de quien está viendo este video. No, muchísimas gracias a ti por abrirme el espacio para poder traerle al mundo la luz que me transformó a mí. Yo no soy quien hace el proceso, es Dios a través de mí y a través de toda la experiencia que me permitió. Pude encontrar las herramientas, pero si yo no hubiera experimentado lo que experimenté, no podría decirte a ti ni a los demás que hay maneras de hacer las cosas diferentes. O sea, no es lo mismo una persona que aprende en teoría a que vive los procesos. Así que no estoy para juzgar a nadie, sino para acompañarte en tu proceso de transformación, sea cual sea que sea, porque en cada etapa de la vida hay diferentes procesos que se pueden transformar. Entonces, nunca es tarde, ni muy joven ni muy viejo. Hay gente que genera resultados diferentes a los 20, a los 30. Hay gente que a veces tiene que hacer todavía transformación. Yo pienso que toda la vida hay diferentes tipos de transformaciones. Lo importante es querer ser una mejor versión de ti mismo. Yo siento en este momento que soy una mejor versión de mí mismo gracias a tu compañía. Gracias, Liliana. No, gracias a ti. Tú también me has impactado con todos tus podcasts. Yo te vengo siguiendo y me encantan. Así que muchísimas gracias por prestarnos esos micrófonos para poder llevar este mensaje a las demás personas. Siempre hay algo que uno puede agregarle al proceso de alguien. Y tú eres una de esas grandes personas. Por lo menos a mí me has impactado muchísimo. Te recibo con amor, con cariño, tus palabras. Y de ustedes recibo algo muy especial que es la suscripción. Suscríbanse a este canal, por favor. Estamos creciendo. Ya superamos los 1000 suscriptores. Y además, dale like al video. Dale, por favor, like a este video porque el algoritmo entiende entonces, y todo esto es gratis, el algoritmo entiende que esto es bueno. Entonces, si usted siente que esto fue bueno, dele like al video y suscríbase al canal. Le veo en el siguiente.